Bueno, ¿cómo estás? Te vas a resfriar si sigues ahí parado en esa posición, le grité hacia atrás, lo que de alguna manera evocaba recuerdos. Ella se dio la vuelta lentamente. Sentí un efecto tan poderoso en ese momento que me olvidé de respirar. El gerente de aquí me dijo que... Solté las cosas que había estado contemplando junto con la lluvia torrencial. Luego pregunté, ¿te refieres a que el gerente de esta empresa te dijo que esperaras afuera bajo esta lluvia? Ella asintió y sonrió con algo de relay. Bueno, yo tengo la culpa. Terminé enfadándolo, ya que no pude explicarme adecuadamente, así que... De repente empezó a llorar. Una ira insondable estalló dentro de mí en ese mismo instante. Soy Ryan y este año cumplí 48 años. Sigo pensando en la persona que una vez amé, la que nunca volveré a ver, cuando miro las flores de pavor real. Mi primer amor, con grandes ojos negros como el azabache, una sonrisa ingenua y un cabello negro brillante que se mecía con la brisa. El tiempo se ha detenido desde ese momento. Gran trabajo, me alegra que hayamos podido completar de forma segura la cosecha de esta temporada. Contemplé las doradas espigas de arroz mientras usaba una toalla de mano para limpiarme el sudor. Después de agradecerme constantemente, la pareja de granjeros me dio un té de cebada frío en lugar de una cerveza helada. Sentí que mi garganta se despejaba y mi energía volvía a medida que lo terminaba de un trago. Aunque era otoño, estaba ayudando a los agricultores locales de arroz con su cosecha porque todavía hacía mucho calor. Naturalmente, no acepté dinero. Ocasionalmente me preparan comidas, ya que saben que vivo solo, y con frecuencia comparten otras cosechas conmigo. Oh, no, está bien. Mientras el esposo traía muchos productos, la esposa me dio un sobremarrón. Habíamos sido amigos durante unos 8 años, así que aunque no eran mis padres biológicos, todavía los considero como tales. Ya no tengo a nadie a quien llamar mis padres. Mis 2 padres murieron cuando yo era pequeño. Mi madre murió por complicaciones durante el parto, habiendo sido débil desde el nacimiento. Después de eso, mi padre me crió solo. Sin embargo, un repartidor lo encontró desplomado en casa 3 años después de la muerte de mi madre. Lo que me informaron fue que se trataba de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la realidad aún se desconoce, ya que no me permitieron ver el cuerpo de mi padre mientras aún era un niño. Después de eso, viví en el campo con mis abuelos paternos en la comunidad. Los abuelos paternos que me alojaron eran conocidos como terratenientes. Parece que fueron ricos alguna vez, tal vez como resultado de ello pude crecer en su casa tipo mansión sin experimentar ninguna dificultad financiera. Eventualmente terminé la universidad y comencé una carrera. Y aquí estoy ahora. Tomé los productos pero rechacé el dinero. Un tipo tan considerado como tú, ¿cómo es que aún no estás casado?, murmuró el esposo mientras extendía mi mano. Sonreí. Riley, no es que no sea capaz, simplemente no quiero. He tenido varias oportunidades, pero las he rechazado todas. Ambos fruncieron el ceño con preocupación mientras lo decía riendo. Luego comenzaron a ofrecerse a presentarme a una mujer decente que conocían, pero me negué amablemente. Sabía que no podía comprometerme con alguien por cómo me sentía todavía. Usé las verduras que obtuve para hacer curry cuando terminé de cosechar el arroz. Estaba delicioso porque el sabor rush fue absorbido por las patatas y zanahorias blandas cocidas. Mientras un programa de comedia se reproducía en la televisión de fondo, estaba disfrutando de mi comida cuando, de repente, sonó el teléfono. ¿Qué? ¿Qué pasó? De repente dejé de comer y cogí el teléfono. La otra persona dijo, ha llegado el momento. Luego, después de un mes, cuando miro hacia arriba, todo lo que puedo ver son edificios. Me moví por las bulliciosas calles de la ciudad. Cuando vivía en el campo, el cielo de arriba siempre estaba lleno de naturaleza. Por la mañana podía oír el canto de los pájaros, durante el verano, imponentes nubes cumulonimbus llenaban el cielo y, por la noche, los cuervos volaban de regreso a las montañas, llamando contra el cielo carmesí. Pero aquí había una sensación sofocante que no permitía ese tipo de conexión. Aunque ya era octubre, todavía hacía calor y humedad. Tal vez se debía al sistema de alta presión del Pacífico, pero aunque la temperatura en sí no era tan alta, el aire húmedo y pegajoso hacía que la gente se sintiera incómoda.
Entre los edificios pude ver una franja de cielo cubierta por nubes oscuras y pesadas. El pronóstico decía que el clima nublado continuaría, con fuertes lluvias esperadas desde esta noche hasta la madrugada. Quizás debido a esto, nadie llevaba ropa para la lluvia. Yo había traído un paraguas por si acaso, pero resultó que lo necesitaba antes de lo esperado. Las gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo poco a poco. Pronto formaron un enjambre, empapando a los habitantes de la ciudad que no estaban preparados. En el campo, especialmente en las montañas, el clima cambia rápidamente. Aunque solo había vivido allí durante unos 8 años, había aprendido a sentir los cambios en el clima. Abrí mi paraguas y me apresuré hacia un edificio en particular. Para cuando llegué a mi destino, la lluvia se había intensificado. Entonces vi a una mujer solitaria de pie frente al edificio de la empresa. Permaneció inmóvil, como esperando algo, parada bajo la lluvia. ¿Estás bien? Si sigues ahí parada así, te vas a resfriar, le grité hacia atrás, lo que de alguna manera transmitía una sensación de nostalgia. Ella se dio la vuelta lentamente. En ese momento, me impactó tan fuerte que me olvidé de respirar. El gerente de aquí me dijo que... Junto con la lluvia torrencial, dejé caer los pensamientos que acababa de considerar. Luego le pregunté, ¿quieres decir que el gerente de esta empresa te dijo que esperaras afuera bajo la lluvia? Ella esbozó una pequeña sonrisa de arroz y asintió. Ah, sí. Dijo que si quería el contrato, debía quedarme aquí hasta mañana, así que, he estado aquí. No pude evitar sentir una mezcla de emociones. Ya veo. ¿Podrías decirme el nombre del gerente que dijo eso? Estoy afiliado a esta empresa. No quiero creer que alguien haría algo así, pero no dudo de ti. Por favor, ¿podrías decírmelo? Ella dudó un momento antes de responder. Fue el gerente del departamento de ventas, llamado Thomas. Es mi culpa. No pude explicarme correctamente y lo enojé, así que, De repente, ella rompió a llorar. En ese momento, una ira indescriptible brotó de lo más profundo de mi ser. Gracias por decírmelo. Por favor, espera aquí un momento. Oh, toma esto. Aquí tienes. Sin importarme mojarme, le entregué mi paraguas. Ella dudó, pero coloqué suavemente el mango en su mano blanca y me moví a un área cubierta. Luego, sin demora, hice una llamada. Por favor, reúnan a todos los miembros de la junta inmediatamente. ¿Un problema? Sí, eso es correcto. Esta situación no se puede pasar por alto, por lo que debemos celebrar una reunión urgente de la junta. Sí, gracias. Después de terminar la llamada, regresé a donde ella estaba, todavía con aspecto preocupado. Ya fueran lágrimas o gotas de lluvia, gotas transparentes corrían por sus mejillas. Inconscientemente extendí la mano para limpiarlas, pero luego me di cuenta de lo que estaba haciendo y retiré la mano. ¿Estás bien? Estoy bien. En medio del ambiente incómodo, me aclaré la garganta y dije, por favor, vete a casa por hoy. Cuando le dije que se fuera a casa, pareció visiblemente herida. Rápidamente me corregí. Lo siento, eso estuvo mal expresado. Yo me encargaré del resto, así que por favor no te preocupes. También me pondré en contacto contigo con respecto a los detalles del contrato tan pronto como tenga más información. ¿Podrías darme tu tarjeta de presentación si no te importa? Mientras le entregaba mi tarjeta de presentación, ella me ofreció la suya a cambio con vacilación. Sin darme cuenta, miré su nombre. Kimberly Smith era el nombre de la hermosa mujer que estaba frente a mí. Kimberly, por favor, ten cuidado de camino a casa. Ah, y sobre el paraguas, fue solo una compra en una tienda de conveniencia, así que no hay necesidad de devolverlo. Te veré más tarde. Con eso, le di la espalda. Después de terminar la reunión de la junta, me dirigí directamente a la oficina del departamento de ventas. En el momento en que entré, sentí la tensión en el aire. Los empleados parecían exhaustos, pegados a sus computadoras, sin siquiera notar mi presencia. Inmediatamente me acerqué a una persona específica, Thomas. Se dio la vuelta lentamente, mirándome con un toque de irritación.
Se veían débilmente ojeras debajo de sus ojos y parecía físicamente enfermo. Su cabello desordenado parecía peinado a la prisa. Si alguien me dijera que era el jefe del departamento de ventas, me costaría creerlo. Pero quería pensar que al menos se arreglaba al reunirse con los clientes. Quería creer eso. ¿Qué quieres?, respondió con un tono hosco. No era que no me reconociera, simplemente estaba molesto porque su ritmo había sido interrumpido. Aún así, continué sin preocuparme. He notado un comportamiento inapropiado hacia Kimberly, la representante del cliente. Tengo algunas preguntas con respecto a ese asunto. Thomas se burló de mí. Antes de eso, ¿quién eres tú? ¿No es presentarse la etiqueta más básica? Un tipo de casi 50 que no lo sabe, qué patético. Apreté mi puño tembloroso y me mordí el labio para reprimir mi ira. Disculpas, mi nombre es Ryan. Estaba destinado en una sucursal en el campo, pero recientemente me ordenaron regresar. Han pasado 8 años desde la última vez que trabajé aquí. Al escuchar eso, Thomas soltó una risa burlona y grosera. Oh, ya veo. Así que solo eres un empleado peso muerto que regresa del campo y te topaste con Kimberly, ¿eh? No me importa quién seas, pero no te entrometas con inútil justicia propia. Así es como funcionan las cosas aquí. Algún día tú también te verás atrapado en ello. Volvió a reír, alto y despreocupado. Mientras tanto, los otros empleados ni siquiera miraron en mi dirección, aparentemente demasiado abrumados por su carga de trabajo. Actuaron como si no tuviera nada que ver con ellos. Parecía que el departamento de ventas estaba en una situación tan grave. La causa raíz era muy probablemente Thomas, parado justo frente a mí. No me interesan las luchas internas de poder ni los ascensos, pero obligar a una representante del cliente a esperar afuera bajo la lluvia y decirle que quedarse allí hasta mañana aseguraría el contrato. ¿Cómo pudiste siquiera decir algo así? Thomas se burló de nuevo. ¿Y qué? Es solo una pequeña empresa, nada significativo desde nuestra perspectiva. Solo le di una simple sugerencia de esperar hasta mañana como una manera fácil de asegurar el contrato. Debería estar agradecida. Me sorprendió por completo que alguien como él fuera el jefe del departamento de ventas. Era más que absurdo. Al darme cuenta de que hablar con él no tenía sentido, me fui sin decir una palabra más. Ninguno de los otros empleados se dio cuenta de que me iba. Era difícil creer que solo 8 años lejos de la oficina principal hubieran cambiado las cosas tan drásticamente. Sentí una punzada de decepción. Sin embargo, cuando pregunté por ahí más tarde, me enteré de que Thomas no siempre fue así. No pude evitar preguntarme qué lo había convertido en una persona tan arrogante. Pero eso podía esperar. En este momento necesitaba ocuparme de la situación de Kimberly. Marqué el número de la tarjeta de presentación que me dio. Un rato después, nos encontramos en un restaurante cercano. Siento haberte llamado con tan poca anticipación. No, está bien. De hecho, quería devolver el paraguas que tomé prestado el otro día. Aunque le dije que no necesitaba devolverlo, Kimberly, siendo tan considerada, se aseguró de limpiar el paraguas antes de devolverlo. Ese gesto me dejó con sentimientos encontrados. Los recuerdos del pasado resurgieron ese día también. Había estado lloviendo a cántaros a pesar de que el pronóstico del tiempo decía lo contrario. «De nuevo haces esto, ¿no?». Diciendo eso, le ofrecí mi paraguas, pero en lugar de tomarlo, se paró a mi lado, dedicándome una sonrisa traviesa. No pude evitar reírme con ella. «En serio, de nuevo, no tienes remedio». «Está bien, entonces invítame a ese nuevo domingo en el café que acaba de abrir». Cuando bromeé así, ella asintió con confianza, como diciendo, «Déjamelo a mí». ¿Cuándo fue eso? Probablemente fue un recuerdo de la escuela secundaria. Cada vez que llovía, decía que se olvidaba el paraguas y caminaba a casa a mi lado. Nunca podría olvidar el perfil de su rostro, ni siquiera ahora. Brian. Perdido en mis recuerdos, de repente escuché su voz y volví a la realidad. Oh, lo siento. Estaba recordando algo de hace mucho tiempo. De todos modos, sobre el otro día, quiero disculparme como es debido. Mientras inclinaba la cabeza, Kimberly sacudió la suya apresuradamente. No, por favor,
no te disculpes. No hiciste nada malo, Ryan. De hecho, me alegré de que me defendieras en ese entonces. Por lo que escuché, resulta que Kimberly y yo tenemos la misma edad. Los dos somos solteros. Dicho esto, Kimberly estuvo casada una vez y ahora es madre soltera que vive con su hija de edad de escuela secundaria. Mi ex esposo y yo pasamos por muchas cosas y nos divorciamos hace 2 años. Él se metió en los fondos de educación de nuestra hija, la engañó con otra mujer y luego desapareció. No he recibido ninguna pensión alimenticia ni manutención infantil. Mi hija sueña con convertirse en enfermera, así que necesito dinero para que eso suceda. Solía trabajar a tiempo parcial, pero ahora soy empleada a tiempo completo. Aún así, las cosas no van bien. Kimberly habló con una sonrisa autocrítica. Escuchar eso me hizo sentir aún más pena. Toda esta situación surgió de nuestro lado y ella no tuvo la culpa. Pensando que necesitaba explicar las cosas correctamente, concerté una cita con ella hoy. Me disculpé sinceramente por los problemas causados por Thomas de nuestra empresa. Hice una reverencia profunda, casi tocando la mesa. Kimberly parecía nerviosa y agitó las manos. Por favor, no hagas eso. La raíz del problema fue la perspectiva sesgada de Thomas. Parece que te menospreció simplemente porque eres una mujer en esta industria. Todavía es común que los hombres tomen la iniciativa, aunque últimamente están ingresando más mujeres al campo. A pesar de eso, Thomas te despidió debido a tu género y falta de experiencia, e incluso llegó a obligarte a esperar afuera. Realmente lamentamos el trato inapropiado y las molestias que causó. Mientras me inclinaba de nuevo, Kimberly parecía sin palabras, permaneciendo en silencio. Era la hora del almuerzo y el restaurante estaba lleno. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado. Kimberly soltó una pequeña risita. Eres realmente serio, Ryan. Cuando recibí tu tarjeta de presentación y vi que trabajabas en una sucursal, pensé que debía haber una razón por la que viniste a la oficina principal. Sin embargo, te desviviste por defenderme, incluso si eso significaba ir en contra de Thomas, el jefe del departamento. Por favor, no te preocupes por mí, solo concéntrate en lo que es mejor para ti. Ella sonrió mientras decía eso, y por un momento, su rostro se superpuso con la de una chica con la que solía compartir paraguas. Eso hizo que mis emociones se enredaran aún más. Después de agradecerme suavemente, Kimberly colocó dinero para su café en la mesa y se fue. Un rato después, cuando regresé a la oficina principal, noté una conmoción. Venía del departamento de ventas. Mirando dentro, escuché voces elevadas, como si hubiera una discusión. Disculpen. Abriéndome paso entre los espectadores, me acerqué al centro de la conmoción justo cuando sonó un fuerte grito. ¿Qué sabes tú? Renunciaste por tu cuenta y ahora apareces de la nada. Era la voz de Thomas, pero sus palabras de enojo no estaban dirigidas a mí. Le estaba gritando a un hombre parado justo frente a él. ¿Por qué estás aquí de todos modos, Kyle? El hombre llamado Kyle continuó mirando a Thomas con una expresión tranquila e inquebrantable. No pude evitar llamar. ¿Qué? Kyle se dio la vuelta y, cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Oh, Ryan, ha pasado tiempo. En realidad, yo fui quien contactó a Kyle. Déjame explicar cómo sucedió eso. Después del enfrentamiento con Thomas, llamé a Kyle. Alguna vez fue considerado el candidato más prometedor para jefe del departamento de ventas en la oficina principal y había sido ex colega y rival de Thomas. Durante los 8 años que pasé en la sucursal, K fue una de las personas que me apoyó. Conocí a Thomas como mencionaste, pero honestamente parecía tenso, casi irrazonablemente agresivo. En el otro extremo de la línea, K soltó un zumbido pensativo y dijo que se encargaría de ello, pidiéndome que esperara. Y ahora realmente había venido a la oficina principal, probablemente mientras yo estaba fuera. K se había acercado a Thomas y le había hablado de varias cosas. En respuesta, parecía que Thomas había respondido con frustración. Sin embargo, Kyle mantuvo la calma y manejó la situación con compostura. Oye, cálmate. No huí, solo solicité un traslado porque mis padres, que viven allí, no estaban bien. Thomas murmuró en voz baja. No me digas esa mierda.
¿Tienes idea de lo que dijo la gente sobre mí después de que te transferiste repentinamente? Dijeron que no me gané mi ascenso, que solo avancé porque mi rival se fue. Desde que abandonaste la carrera, me he sentido miserable. En resumen, Thomas sentía resentimiento hacia Kyle porque su ascenso se veía como un nombre, probablemente se pretendía que fuera un error, una vez que su rival se fue. No importaba cuánto intentara Kyle calmarlo, Thomas no escuchaba. Los otros empleados de ventas parecían inquietos, sin saber cómo manejar la situación. Por eso supe que tenía que hacerme cargo. Durante la reciente reunión de la Junta, se decidió que Thomas no es apto para ser gerente. Por lo tanto, será degradado. La repentina declaración tomó a todos por sorpresa y todos se volvieron para mirarme en estado de shock. Kyle esbozó una sonrisa preocupada, mientras que el rostro de Thomas se sonrojó de ira. Tienes que estar bromeando. ¿Quién te crees que eres para decir algo así? Solo eres un tipo de una sucursal. Yo voy a ser el presidente de la compañía a partir del próximo año. La sala se quedó en silencio, como si el ruido de antes hubiera sido una mentira. Thomas se quedó allí boquiabierto, mientras que Kyle permaneció tan tranquilo como siempre. Kyle me ayudó mucho en la sucursal. No abandonó tu supuesta carrera de ascenso, simplemente eligió su propio camino. Tú, por otro lado, te dejaste atrapar por los rumores, te lastimaste a ti mismo y luego culpaste a Kyle y a otros sin darte cuenta del daño que estabas causando. ¿No es hora de que enfrentes la verdad? ¿De qué estás hablando? El actual presidente de la compañía, mi abuelo, está hospitalizado. Soy su sucesor. Pero, lo que es más importante, observa bien a tu alrededor con mis palabras. Thomas miró alrededor de la habitación. Finalmente pareció darse cuenta. ¿Qué es esto? Todos parecen tan exhaustos. Oye, Nicholas, ¿no solías quejarte del aumento de peso de mediana edad? Henry, ¿qué pasa con esa cara cansada? Finalmente lo entendió. Como líder del departamento de ventas, él había creado esta atmósfera. Su frustración por perder a su rival y su amargura hacia los demás habían convertido a su equipo en esto. Llevaste a tus subordinados al límite, tratando de probarte a ti mismo con números, pero solo empeoró las cosas. ¿De verdad crees que puedes continuar como jefe del departamento en el estado? Thomas se quedó sin palabras y guardó silencio. Ese silencio fue su respuesta. Aprendí mucho mientras trabajaba en la sucursal. Una empresa no es solo una organización estructurada, se trata de construir relaciones con la comunidad local, respetar a los clientes y subcontratistas y, lo más importante, seguir el camino en el que crees. Y cuando te equivocas, tus colegas te guiarán de vuelta al buen camino. Estás tan abrumado que ni siquiera puedes ver eso. Tal vez sea hora de que dejes la carga de ser gerente. Mientras Thomas estaba allí parado con expresión vacía, los empleados a los que había llamado antes se le acercaron. Estamos aquí para apoyarte. Todos sabemos lo duro que has estado trabajando, Thomas, dijeron, ofreciendo cálidas palabras de aliento. Cuando entré por primera vez al departamento de ventas, sentí tensión, pero no una sensación de resentimiento. La forma en que cada empleado estaba absorto en su trabajo transmitía una sensación de dedicación impulsada por su respeto por su superior. Los empleados aquí te respetan, Thomas. No fue por tu culpa que algunas personas abandonaron el departamento, se fueron por razones inevitables, como embarazo, parto o cuidado. ¿Alguien realmente renunció porque odiaba trabajar para ti? Cuando pregunté eso, los empleados de ventas negaron con la cabeza. En ese momento, Thomas cayó de rodillas. Así que solo estaba pensando demasiado por mi cuenta, frustrándome y arrastrando a todos los demás hacia abajo. Thomas, conmocionado, habló con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Kyle se agachó para encontrarse con su mirada, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Lo siento, Thomas. Ni por un momento olvidé la época en que éramos buenos rivales aquí. Cuando me enteré de que mi repentina transferencia causó malentendidos y te dificultó las cosas, me sentí realmente apenado. El verdadero tú no tiene esos ojos cansados y nublados. Solías apuntar siempre alto, impulsado por una pasión ardiente. Ese es el verdadero Thomas. Puede que no vuelva a la oficina principal, pero luchaste a través de la feroz carrera de ascenso y te convertiste en el gerente aquí. Deberías vivir como tú mismo. Mira,
tienes subordinados que realmente te admiran. Tan pronto como Kyle terminó de hablar, todos los empleados del departamento de ventas asintieron con la cabeza. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina y entró una mujer. Mamá, ha pasado tiempo. Era Kimberly. En realidad, yo fui quien la llamó. Pongamos fin a este asunto aquí. Kimberly también ha accedido a eso. Cuando dije eso, Kimberly esbozó una sonrisa un poco vacilante, pero miró firmemente a Thomas y habló. Sobre lo que dijiste ese día, Thomas, no estabas del todo equivocado. Este proyecto es bastante difícil, ¿no? Me dijiste que una mujer como yo no podría manejarlo y rechazaste el contrato. En realidad dijiste eso porque estabas preocupado por mí, ¿no? Thomas se quedó en silencio, aparentemente sin palabras. El proyecto que Kimberly había traído ese día era significativamente mayor en escala que los anteriores. Thomas juzgó que la carga de trabajo sería demasiado para ella como mujer. Escuché que tienes una hija y que eres madre soltera. Aunque está en la escuela secundaria, todavía es una niña. Ningún niño quiere ver a su madre luchando. La parte de esperar hasta mañana, eso fue solo una broma. Pensé que te rendirías y te irías a casa y luego enviarías a otro representante. Nunca pensé que realmente seguirías esperando bajo la lluvia. Realmente lo siento. Con eso, Thomas inclinó la cabeza profundamente. Kyle resolvió hábilmente la situación y Kimberly informó a su empresa que el contrato con nuestra empresa se había asegurado, poniendo fin al problema. Después de anunciar públicamente mi puesto como próximo presidente, me dediqué aún más a mi trabajo, pero todavía no podía quitarme una persistente sensación de inquietud. Sintiendo mi estado de ánimo inquieto, fue nada menos que Kyle quien habló. Recientemente, parece que te estás volcando en el trabajo para olvidar algo. Has perdido bastante peso desde la última vez que nos vimos. ¿Te preocupa algo? Como era de esperar de Kyle, me vio a través. ¿Me ves a través? La verdad es que ver a Kimberly me recordó el pasado. ¿Tiene algo que ver con por qué nunca te casaste? Era tan agudo como siempre. Me rasqué la mejilla y respondí, sí, eso es correcto. No puedo olvidarme de ella. Si una parte de mí todavía siente algo por otra mujer, sería injusto entrar en una relación a medias con otra persona. Diciendo eso, tomé un sorbo del café enlatado que acababa de comprar. El sabor ligeramente dulce me recordó el primer amor que experimenté una vez. ¿Podría ser que Kimberly esté relacionada con eso? No pude responder a la pregunta de Kyle. Kyle, mirando a lo lejos, comenzó a hablar como si hablara solo. No depende de mí ni de nadie más decidir cómo vives tu vida, pero no quiero que vivas una vida llena de arrepentimientos. Mis padres y yo te consideramos como familia. Siempre has ayudado en nuestra granja y realmente lo apreciamos. Verte feliz es lo que todos deseamos. Así que haz una elección de la que no te arrepientas. Al escuchar esas palabras, me encontré inconscientemente marcando cierto número. Unos días después, un domingo por la tarde, me reuní con Kimberly en el mismo restaurante que antes. Dijiste que tenías algo importante que discutir. Kimberly probablemente pensó que estaba relacionado con los negocios, ya que yo era el próximo presidente de su empresa cliente. Pero ese no era el caso. Respiré hondo varias veces antes de llegar abruptamente al grano. ¿Conoces a alguien llamado Rachel? En ese momento, Kimberly tragó saliva. ¿Rachel? La impactante revelación me dejó helado. Entonces le hablé. Por favor, déjame conocerla. Un mes después de esa promesa, me encontré en un tren con Kimberly dirigiéndome a un lugar específico. Después de que llegó el tren, puse el boleto en la ranura designada y salí por la puerta. Aunque había estado lloviendo antes, el cielo se había despejado y un hermoso arco iris se extendía por el cielo. Tal vez nuestro encuentro no fue una coincidencia, sino algo destinado a ser. Asentí en silencio ante sus palabras y miré el paraguas que sostenía. El viejo paraguas negro que usaba en la escuela secundaria ahora estaba gastado y apenas cumplía su propósito. Aún así, quería traerlo a este lugar. Después de un viaje en autobús de 1 hora, durante el cual me quedé dormido, finalmente llegamos a nuestro destino. Después de bajar del autobús, seguí el ejemplo de Kimberly. Finalmente llegamos a una colina con vista a toda la ciudad.
Este era mi ciudad natal, donde había pasado mis días de estudiante en la casa de mis abuelos. Desde que mis abuelos fallecieron, no había regresado a este lugar. La brisa se siente bien aquí. Sí, lo hace. Este cementerio se construyó aquí porque se considera más cerca del cielo. Delante de nosotros, un árbol viejo y alto se mecía suavemente con el viento. En su base había una pequeña cruz. Kimberly se arrodilló frente a una de ellas y habló. Aquí es donde descansa mi hermana Rachel. Tragué saliva. Este es un lugar donde se trasladan los restos de aquellos cuyas tumbas familiares han sido cerradas. También es un lugar de descanso para las personas que no tenían parientes y no tenían otro lugar para ser enterradas, marcando la prueba de sus vidas. A pesar del cielo despejado, de repente comenzaron a caer gotas de lluvia ligeras. Es como ese día, ¿no? Debió referirse al día en que nos conocimos. Kimberly abrió su paraguas plegable, mientras yo colocaba el viejo y gastado paraguas negro de mis días de escuela secundaria sobre la cruz. Rachel, lo siento, llego tan tarde. Desapareciste tan repentinamente y pensé que me odiabas. Cuando me enteré más tarde de que tenías una enfermedad terminal y falleciste sin decírselo a nadie, me sentí traicionado. Creo que nunca tuve relaciones porque una parte de mí siempre se aferraba a ti. Rachel, te amé. Como en respuesta a mis palabras, la lluvia se hizo momentáneamente más intensa, pero fue solo un momento fugaz. El clima de la montaña cambia rápidamente. La lluvia se detuvo tan abruptamente como apareció y apareció el sol brillante con nubes blancas puras flotando por el cielo. Cuando éramos pequeños, nuestros padres se divorciaron y Rachel y yo, como gemelas, terminamos viviendo separadas. Pero cuando tenía 20 años, hablé con ella solo una vez. Dijo que solo tener a alguien a quien amaba le daba la fuerza para luchar en los momentos más difíciles. Sabía que no podría volver a verlo, pero quería decírselo a esa persona algún día. Saber que eres feliz es mi felicidad. Antes de darme cuenta, gotas transparentes corrían por mis mejillas. No podía decir si eran restos de la lluvia anterior o mis propias lágrimas. Mis emociones estaban todas enredadas. Rachel, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste despedirme? En el invierno de mi segundo año de escuela secundaria, Rachel se mudó repentinamente. Nunca imaginé que estuviera viviendo con poco tiempo restante. Cuando me enteré por otra persona de que había fallecido a mediados de los 20, dejé de buscar el amor por completo. No podía amar a nadie más porque nunca llegué a decirle cómo me sentía. Pero finalmente lo dije. Rachel, te amé. Después de todos esos años, finalmente había puesto fin a mis sentimientos. Aunque ya no llovía, Kimberly apuntó su paraguas plegable hacia mí. Era como compartir un paraguas juntos. Supongo que es porque soy la gemela de Rachel, siento lo mismo. Sé que solo soy una anciana ahora y puede parecer una tontería, pero cuando me ofreciste ese paraguas el otro día, Ryan, sentí un pequeño aleteo en mi corazón. Debí haber parecido aturdida, pero no se sintió mal. Tal vez sea hora de que yo también comience a seguir adelante. Mientras decía eso, Kimberly me ofreció suavemente su mano derecha. Al principio, no pude evitar ver el rostro de mi primer amor, Rachel, superponiéndose con el de Kimberly, y mis emociones se volvieron un desastre. Pero la mujer que estaba parada frente a mí ahora no era la misma que había amado en ese entonces. Kimberly, quiero conocerte. Al escuchar eso, ella sonrió más brillante y hermosa que el sol y el arco iris detrás de ella. Coloqué la flor de pavor real que había traído frente a la cruz. El significado de la flor de pavor real es siempre alegre. Es perfecto para Rachel, que nunca perdió la sonrisa. Mis sentimientos habían llegado a su fin aquí, pero mi futuro apenas comenzaba. La vida todavía tenía un largo camino por recorrer y me sentía esperanzado sobre mi futuro con Kimberly.